¿Qué tal si encontráramos la forma de que esto no se repitiera en ningún paciente más? La respuesta era clara, había que devolvernos en la cadena. Te doy la bienvenida a Renovo Dental, un podcast no tan dental para todos aquellos que transforman y se transforman desde la raíz. Aquí no te vamos a dar recetas listas para aplicar ni fórmulas mágicas para el éxito. Aquí vamos a abrir preguntas que incomodan, a compartir historias que remueven y tener sobre todo conversaciones bien valientes que nos inviten a ver distinto. Soy Sara Gallego, especialista en función, estética y alineación, y quiero acompañarte en este camino para que juntos salgamos de una práctica de rutina y automática y empecemos a entrar en una que tenga sentido, una práctica más viva, más integrada con todo lo demás y sobre todo conectada con la vida que realmente queremos vivir. Si alguna vez has sentido que se puede hacer distinto y mejor, este espacio es tuyo y empieza ahora. Te doy la bienvenida a este cuarto episodio de un podcast no tan dental. Ya hemos hablado antes de temas dentales, aunque no tan dentales, como por ejemplo las 3 preguntas profundas que nos guían antes de realizar cualquier procedimiento. Ese momento en donde sentí que se me retiró la venda de los ojos y también cómo lograr que los tratamientos que hacemos pues duren más. Hoy, en este episodio, quiero contarte otra parte de mi historia. Cómo empecé enamorándome con las tripas de la estética, por qué me pasó así y cómo ese camino poco a poco me llevó a devolverme al inicio de la cadena, hasta llegar a la función y a que los pacientes ojalá un día dejaran de necesitarnos. Suena curioso, ¿cierto? En cualquier negocio, sea el que sea, sus dueños desearían que muchísimas personas tuvieran ese particular problema, porque así pues podrían vender más, de una manera bien estratégica, entrar a, con su solución, tener muchos más clientes. En salud realmente no pasa así. Cuando estás en ese sector, tú te has hecho una promesa y es comprometerte a beneficiar a los pacientes, evitarles el daño y mantener el secreto profesional, respetarlos y actuar con dignidad y honestidad, lo que se resume en querer lo mejor para el otro, incluso si eso significa dejar de trabajar nosotros. Es por eso que aquí en este episodio quiero contarte cómo pasé de soñar con hacer las rehabilitaciones orales más complejas del mundo, reconstrucciones gigantes, pensando que estaría muy enamorada de los implantes, de todos estos trabajos grandes y retadores, cosa que sí, sigo enamorada, hasta obsesionarme de una manera tan potente con la idea de que ese paciente nunca debió habernos necesitado. Viendo y entendiendo los principios que hacen que estos trabajos inmensos duren más, pude ver también con claridad, o más bien sigo en el camino de ir viéndolo, que estos mismos principios también serían los que podrían haber evitado toda la destrucción, solamente si nosotros hubiéramos llegado antes. Al inicio, la estética fue lo que me encendió. Me enamoré, no podía creer que yo con mis manos podía devolverle a ese paciente esa luz, esa mirada, esa felicidad y esa paz y esa tranquilidad. Recuerdo que había decidido no estudiar medicina porque no podía con lo que significaba tener la responsabilidad de la vida completa de un paciente en mis manos, lo que probablemente haría que yo no me perdonara si algo malo le llegara a suceder. Cosa que hoy veo un poco más distinta porque nada de lo que traiga la vida misma podría ser tan malo como pensamos. Además, me di cuenta de que aunque yo no lo quisiera, lo que hacemos tiene tanto impacto en la vida de los demás, incluso si nos enfocamos en una única parte. ¿Por qué? Porque esta única parte está completamente conectada al resto de lo demás. Es imposible no poder crear un impacto en la vida del otro. En fin. Para el yo de esa época, enfocarme solamente en una parte de todo el cuerpo se veía como más liviano, más flexible, menos doloroso, menos complejo y menos abrumador. Pero al mismo tiempo estaría trabajando en eso que me emocionaba tanto, poder acompañar procesos de sanación de otros. Más adelante, cuando llegó el momento de elegir una especialidad, sentía que quería hacer cirugías, operar, ver sangre, pero eso no pasó.
Yo también recuerdo que cuando podía devolver una sonrisa, algo de mí se encendía. La mirada de ese paciente iluminándose, esa felicidad de poder sonreír otra vez y yo con mis manos siendo instrumento para devolverle esa seguridad, era wow. Esto me llenaba el alma definitivamente. Yo en esa época pensaba que la función era solamente para los prostodoncistas porque sus coronas, sus restauraciones y sus materiales rígidos podían fallar si no se hacían bien. Yo me había creído el cuento que escuchaba todo el tiempo y es que los dientes naturales aguantan todo, los dientes restaurados no aguantan tanto. Y pues sí, entendía que los dientes naturales eran aparentemente flexibles y eso hizo que durante muchos años me dijera que el ligamento periodontal aguantaba, que la dentina absorbía, que la verdadera rigidez estaba en las restauraciones. Entonces, para mí la función era necesaria solamente en pacientes rehabilitados o adultos y eso, pues sí, era un tema que requería ajuste preciso en micras. Más adelante me empecé a dar cuenta de una cosa más. Yo soñaba con pacientes complejos, sí, había estado recibiendo varios, sin embargo al mismo tiempo me llegaban personas jóvenes con signos que me inquietaban, cuellos abiertos, sensibilidad, desgastes, dientes más pequeños, amarillos, dientes desgastados o fracturados y yo la mayoría de los problemas los asociaba solamente o con falta de higiene o con mucha acidez o con simplemente mala suerte. Hay una frase que a mí me encanta y dice: la suerte llega para las mentes preparadas, y sí, siento que he sido bastante suertuda porque una de esas suertes fue descubrir que en el juicio y la meticulosidad que requiere un caso de prostodoncia de rehabilitaciones grandes para poder ser finalizado son los mismos principios que hacen que estos duren más. Al comparar lo que yo veía en pacientes sanos versus lo que veía en pacientes restaurados, me di cuenta de algo. Los que cumplían los buenos requisitos de función solían ser también los pacientes más sanos. Fue entonces cuando llegó una pregunta mega potente, cada vez que me enfrentaba a un caso grande. ¿Cómo hacemos para frenar esto? ¿Cómo hacemos para parar antes de que avance? ¿Qué hubiera pasado si llegábamos antes a la vida de esta persona? La función y el equilibrio no son solamente para pacientes restaurados. La función y el equilibrio son para todos, especialmente para aquellos que queremos que nunca necesiten una restauración. Si bien habrá accidentes o golpes en los que será un regalo poder devolver lo que había, es triste y para mí difícil tener que hacerlo en alguien que ha sido responsable, juicioso con su higiene, constante con sus citas y que aún así presenta deterioro. Descubrí que la función no era solamente para salvar mis rehabilitaciones, era para todos los pacientes, incluso los más jóvenes, incluso los que aún no habían perdido nada. Peter Dawson dijo de manera muy brillante: la mayoría de los desgastes podrían haberse prevenido si el odontólogo hubiera comprendido las causas reales y detectado las primeras señales cuando todavía estábamos a tiempo de evitar la destrucción. Y tiene toda la razón, porque detrás del desgaste no hay solamente un problema de esos dientes, hay por el contrario todo un sistema completo que nos está pidiendo a gritos que lo entendamos mucho mejor. Toda mi vida he estado estudiando odontología, especialidad en rehabilitación oral, estética, odontología digital, ortodoncia. Luego me fui dando cuenta que no bastaba con que el trabajo quedara lindo, yo quería contarle una historia. Y yo quería contarle al mundo lo que hacemos sin que se viera como tan doloroso, tan desagradable como suele ser la odontología y como el paciente la suele asociar. Es por eso que ya no se trataba de hacer más cursos tácticos, diplomados o técnicas aisladas. Entonces quise empezar a estudiar otros temas, por ejemplo diseño gráfico, para poder contar la historia de una manera visual más agradable, mercadeo para poder alzar mi voz, ponerle un megáfono y llegar a muchas más personas, aunque fuera tremendamente asustador y agobiante, liderazgo para gestionar mi vida en coherencia y en equilibrio con mi negocio, y más tarde entendí que lo que realmente estaba buscando no era solamente hacer sonrisas bonitas, sino equilibrar y reorganizar sistemas completos dentro y fuera de la consulta. Adicional, podérselo contar a muchas personas más. Así que, cuando llegamos al inicio de la cadena, el dominó deja de caerse.
para poder entender el primer eslabón que nos va a permitir sostener todo lo demás. A veces creemos que nuestra tarea es reconstruir lo que se cayó, pero el verdadero poder está en entender por qué empezó a caerse. Ir al inicio de esta cadena es como detener la caída justo antes del primer golpe, ese instante en el que aún todo puede sostenerse. Esta es la enseñanza más grande que a mí me ha dejado este camino. Prevenir es mucho más transformador que reparar. Ver sistemas es mucho más poderoso que ver dientes. Y llegar antes puede cambiar no solamente una sonrisa, sino toda una vida. Además, y paradójicamente, aunque no lo creamos, nuestra consulta también se convierte en una práctica mucho más rentable, mucho más productiva, mucho más expansiva y de muchísima mejor calidad. Si tú eres odontólogo, general o especialista y sientes que quieres dar un paso más en este camino, estamos preparando algo muy pero muy valioso para ti. Por eso te invito a que te unas a la lista de espera de formaciones en renovo.dental, porque es un espacio diseñado para que empieces a ir más atrás en la cadena y así logres resultados que duren, transformen y devuelvan sonrisas que se sostienen en el tiempo y en las que tú también termines disfrutando y viéndote beneficiado de ver a ese paciente no necesitarte tanto tiempo en silla. Gracias por escucharnos y si esto resuena contigo, compártelo, porque cuando somos muchos los que trabajamos mejor, no más, creamos un mundo más humano, más justo, más equilibrado y más disfrutable. Y si quieres saber más de lo que hacemos, te dejo toda la información en la descripción. Nos escuchamos pronto aquí, en este espacio que ya es tuyo.